Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema del aumento del punto de ebullición, una de las 4 propiedades coligativas de las soluciones químicas. El presente ejemplo dice lo siguiente: determinar el punto de ebullición de una solución obtenida al disolver 28,25 gramos de tolueno C6H5CH3 en 175,8 gramos de benceno C6H6 a presión de 1 atmósfera, que es también presión normal o a condiciones normales. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo identificando primero quién es el soluto y quién es el solvente. El soluto es entonces el tolueno, porque está en menor cantidad, 28,25 gramos. Tolueno de fórmula C6H5CH3. Y el solvente es el benceno, de fórmula molecular C6H6. Bueno, entonces nos dan la masa de soluto W(STO) o masa de tolueno igual a 28,25 gramos. Y nos dan la masa de benceno, que es el solvente, W(STE) igual a 175,8 gramos. Nos piden determinar entonces la temperatura de ebullición T(EB) de la solución obtenida, SLN, que es desconocida, y estará dada en grados centígrados. Listo, ¿qué ruta vamos a seguir para resolver este problema? Lo primero que haremos es determinar el peso molecular del soluto. Con ese peso molecular del soluto vamos a hallar las moles de soluto, teniendo presentes que el peso molecular de soluto es igual a la masa de soluto sobre las moles de soluto. Entonces de acá vamos a despejar moles de soluto. Allá las moles de soluto vamos a determinar la molalidad de la solución, que se define como las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. Allá entonces la molalidad procedemos a determinar el aumento en el punto de ebullición, delta de T(EB), con esta expresión que dice que el aumento en el punto de ebullición es igual a una constante, la constante bulloscópica molar, por la molalidad. Y hallado este aumento en la temperatura de ebullición, entonces procedemos a determinar la temperatura de ebullición de la solución, T(EB) de la solución, la cual en esta expresión está restada por la temperatura de ebullición del solvente puro. Y esos valores de constante bulloscópica molar y de temperatura de ebullición del solvente puro son valores dados en tablas que vamos a consultar cuando estemos desarrollando este problema, esta solución. Bueno, determinemos primero el peso molecular del soluto, PM(STO), de la siguiente forma. Consultamos en la tabla periódica los pesos atómicos de los elementos presentes en la fórmula molecular y los multiplicamos por la cantidad de átomos que hay en dicha fórmula. Vemos que para el tolueno de fórmula molecular C6H5CH3 hay 6 más 1, 7 átomos de carbono, por el peso atómico del carbono, que es 12. Ahora sumamos el número de átomos de hidrógenos, hay 5 más 3, 8. 8 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1. Y si resolvemos estas operaciones, es decir, 7 por 12 más 8 por 1, obtenemos el valor de 92 gramos de soluto sobre mol de soluto, que es el peso molecular del tolueno. Ahora, con este peso molecular y la definición del mismo, sabiendo que peso molecular, en este caso de soluto, es igual a la masa de soluto sobre mol de soluto, despejamos la variable que nos interesa, que son las moles de soluto, como ya lo hemos ilustrado, y decimos que las moles de soluto N(STO) van a ser iguales a la masa de soluto W(STO) sobre el peso molecular de soluto. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Simplemente las moles de soluto en el lado derecho estaban dividiendo. Al pasarlas al lado izquierdo llegan a multiplicar el peso molecular de soluto. Y como necesitamos despejar las moles de soluto, entonces el peso molecular que se encuentra multiplicando al lado izquierdo pasa a dividir. Por eso nos queda que las moles de soluto vienen a ser iguales a la masa de soluto W(STO) sobre el peso molecular de soluto PM(STO).
Y ahora solo tenemos que reemplazar los valores. Y decimos que las moles de soluto son iguales a 28,25 gramos de soluto sobre 92 gramos de soluto contenidos en 1 mol de soluto. Haciendo un breve análisis dimensional, vemos que si aplicamos la ley de extremos y medios, en el numerador nos queda gramos de soluto por mol de soluto sobre la multiplicación de las unidades en la mitad, o de medios, multiplicación de medios, que es 1 por gramos de soluto. Se cancelan unidades de gramos de soluto en el numerador con gramos de soluto en el denominador, y nos quedan unidades de mol de soluto sobre 1, que es lo mismo que decir moles de soluto. Entonces, efectuando esta operación, tenemos que las moles de soluto N sub STO son iguales a 0,307 moles de soluto. Y procedemos a determinar la molalidad, teniendo presentes que molalidad es igual a mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Reemplazamos los valores en esta expresión y decimos que molalidad es igual a moles de soluto, 0,307 moles de soluto sobre los kilogramos de solvente, que no hemos determinado, pero en el enunciado nos dieron los gramos de solvente. Entonces multiplicamos por la siguiente relación: un kilogramo de solvente, que equivale a 1000 gramos de solvente. Cancelando unidades de gramos de solvente en el numerador con las del denominador, nos queda 175,8 por 1 dividido 1000, lo que es igual a 0,1758 kilogramos de solvente. Y este valor lo ingresamos en la expresión que estamos desarrollando y escribimos 0,1758 kilogramos de solvente. Resolviendo esta operación, tenemos que la molalidad M es igual a 1,75 mol de soluto sobre kilogramos de solvente. Bueno, ya tenemos la molalidad, que era lo que estábamos buscando hasta este momento. Ahora vamos a determinar el aumento en el punto de ebullición, delta de T sub EB, con la siguiente expresión, que nos dice que el aumento en el punto de ebullición es igual a la constante bulloscópica molar K sub EB por la molalidad. Necesitamos ese valor de constante bulloscópica molar. Vamos entonces a una tabla donde vamos a hacer la lectura de dicha constante, en este caso para el benceno, que es el solvente, porque la constante bulloscópica molar se define para el solvente utilizado. Bueno, entonces acá tenemos una tabla de valores de constante crioscópica molar y de constante bulloscópica molar para algunas sustancias empleadas como solventes. En este ejemplo estamos utilizando benceno como solvente, de fórmula C6H6, y hacemos la lectura de su temperatura de ebullición normal, que nos dice esta tabla que es de 80,15 grados centígrados, o sea que esa temperatura ebulle a condiciones normales. Y leemos también que la constante ebulloscópica molar para el benceno es de 2,57 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Llevamos entonces estos valores a donde estamos resolviendo el presente ejemplo. Tenemos entonces los valores de la temperatura de ebullición del solvente puro y de la constante bulloscópica molar para el benceno como solvente. Utilizamos el valor de la constante bulloscópica molar para determinar el aumento en la temperatura de ebullición delta de T sub EB como igual a 2,57 grados centígrados por kilogramos de solvente sobre mol de soluto, todo esto por la molalidad obtenida, que es de 1,75 mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Cancelamos unidades de kilogramos de solvente en el numerador con kilogramo de solvente en el denominador, y mol de soluto en el numerador con mol de soluto en el denominador. Es así como tenemos un aumento del punto de ebullición delta de T sub EB igual a 4,5 grados centígrados. O sea que la temperatura de ebullición de la solución respecto del solvente puro aumenta en un valor de 4,5 grados centígrados.
Bueno, y ya con este valor vamos a determinar la temperatura de ebullición de la solución o punto de ebullición de la solución, que es lo que nos preguntan en el enunciado. Utilizamos entonces la siguiente expresión que nos dice que el aumento en la temperatura de ebullición es igual a la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Despejamos de esta expresión la variable que nos interesa, que es la temperatura de ebullición de la solución. Para ello, entonces, ese término de temperatura de ebullición del solvente puro que está restando al lado derecho pasa a sumar al lado izquierdo y obtenemos que el aumento en la temperatura de ebullición más la temperatura de ebullición del solvente puro es igual a la temperatura de ebullición de la solución. O lo que es lo mismo, temperatura de ebullición de la solución es igual al aumento en la temperatura de ebullición delta de T sub EB más la temperatura de ebullición del solvente puro. Y reemplazamos los valores en esta expresión y tenemos que la temperatura de ebullición de la solución es igual a 4,5, que es el aumento en la temperatura de ebullición, 4,5 grados centígrados, más 80,15 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del solvente puro, en este caso el benceno. Y esta suma nos da el valor de 84,65 grados centígrados. Por tanto, tenemos que la temperatura de ebullición de la solución es igual a 84,65 grados centígrados, que es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Luego decimos que al disolver 28,25 gramos de tolueno en 175,8 gramos de benceno, el punto de ebullición de la solución obtenida respecto del solvente puro es de 84,65 grados centígrados. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.